Comenzar, vamos a ver este video. La diversidad. Vamos a hacer un viaje histórico, vamos a analizar distintos elementos para ver cómo y por qué estamos hoy aquí. Vamos a ver muchas ideas,
sería muy bueno en un recorrido histórico tener un orden cronológico, pero como es tanta información, vamos a ir con datos puntuales y al final de la ponencia pueden hacer sugerencias, preguntas o algún comentario. Esta ponencia tiene tres ejes principales: la historia, las raíces y la herencia. La historia es todo aquello que ha pasado y ha moldeado lo que hoy somos. Las raíces es de lo que cimentamos nuestra cultura, nuestra vida, o sea, con quién estamos, con quién vivimos. Y la herencia es todo aquello que conservamos de lo que fue en el pasado. Por eso iniciamos con esta conquista del paraíso, porque el paraíso ya estaba acá, solo fue que otras personas llegaron. Entonces no hay que hablar de buenos, malos, protagonistas o antagonistas, sino de personas que han estado en la historia y han pasado a formar parte de lo que somos nosotros. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, que de hecho solo se da en ciudades como la nuestra. Cuando abordamos, por ejemplo, el transporte público, vamos a ubicarnos en este caso en un bus, o en el caso de cuando veníamos para acá, para el auditorio. Vemos una cantidad de personas. Por ejemplo, podemos un circular con Oscar y vamos a ver en este personas de todo tipo. Vamos a ver una persona con una morfología, un fenotipo europeo, como podemos encontrar otro con una morfología más criolla, otro con una morfología africana, una cantidad de rasgos, y esa diversidad es la que supone una riqueza. ¿Por qué supone una riqueza? Porque cuando hay diversidad hay un equilibrio, y si fuéramos todos lo mismo sería un poquito aburrido. Entonces eso en otros países no pasa, pero aquí en Colombia sí lo podemos ver. Tenemos a la persona que está a nuestro lado, y en todos podemos ver unos rasgos diferentes, y en el recorrido de esta charla vamos a ver que cada uno de esos rasgos representa una historia. Había un escritor antioqueño muy mencionado, el autor de La Casa de las Dos Palmas, él era Manuel Mejía Vallejo. Manuel Mejía Vallejo tiene un libro que a mí en lo personal me gusta mucho, y ese libro se llama Los abuelos de cara blanca. Cuando empieza este libro, él empieza algo similar, algo que dice de esta manera: mis abuelos cultivaban la tierra, mis abuelos llevaban miles de años acá, pero mis abuelos llegaron de Europa, mis abuelos llegaron a caballo y con sus armas. Mis abuelos no sabían el valor del oro, mis abuelos trabajaban la arcilla, mis abuelos cultivaban, mis abuelos tenían algodón, pero mis abuelos también venían barbados, mis abuelos venían a caballo con sus armaduras, mis abuelos hablaban otras lenguas. ¿De parte de cuál de mis abuelos me pondré? Este autor nos habla de que así como tenemos una herencia europea, también tenemos una herencia nativa. Tenemos muchas representaciones en nuestra sangre, en nuestros apellidos, en nuestra cultura. Vemos que nadie es más ni menos, simplemente es alguien. Es alguien que tiene una historia de vida, un comportamiento particular que vamos a ir determinando qué lo compone. En Antioquia podemos analizar dos aspectos muy importantes, igual en todo el territorio nacional. Lo vamos a enmarcar en Antioquia porque es donde estamos en este momento y más específicamente en nuestra ciudad. El componente étnico, tenemos gran variedad. Encontramos elementos afrodescendientes, de herencia nativa y de herencia europea o eurodescendientes. Y el patrimonio. El patrimonio es todo eso que nos va quedando a lo largo del tiempo. El que seamos la ciudad más innovadora no es gratis. Y aunque tenemos muchas cosas a mejorar, ese trabajo para que nos consideraran hoy la ciudad más innovadora lo empezaron nuestros abuelos desde que empezaron a trabajar la tierra y a construir. Todo tiene una historia y todo tiene unos antecedentes que a veces se nos vuelve paisaje y por eso no lo notamos. Como si entráramos como lo mismo, se vuelve paisaje. Es algo que ya pues no nos llama la atención. Pero vamos a mirar todos esos detalles para empezar a descifrar todo ese mundo que nos rodea. Vamos a ver el componente técnico, como les decía. En la primera foto podemos ver una persona en 1987. Esta fotografía es del repositorio histórico de León Ruiz, fotógrafo antioqueño. Vemos la persona afrodescendiente, la herencia nativa y la herencia hispánica. En esta primera imagen rescatamos algo muy particular de la herencia afrodescendiente. Vamos a empezar a mirar esa otra faceta, porque cuando hablamos de comunidades afrodescendientes creemos que solo nos referimos a minorías y no más, pero aquí vamos a profundizar, vamos a destacar esas labores que tenían tan tesas como ceramistas, como agricultores, como trabajadores, que a veces pasan desapercibidas. Aquí vemos las comunidades nativas, que ahorita vamos a saber cuáles vivían aquí, donde estamos parados en este momento, y la herencia hispánica, la herencia europea. Aquí vemos la morfología de este señor que vivía en el centro de Medellín en 1890, cerquita a lo que conocemos hoy como el Parque de Berlín. Bueno,
Antes que nada, vamos a ubicarnos geográficamente, dónde estamos, dónde vivimos, cómo era. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a ver cómo eran los antecedentes de todo. Esta es Sudamérica, donde nos ubicamos. Antes de la llegada de los conquistadores, antes del videito que vimos, las comunidades que habitaron estas zonas en ese periodo eran los caribes y los chibchas. Los chibchas estaban más ubicados en esta parte del centro, mientras que los caribes estaban más ubicados en toda la parte de la costa. A nuestros ancestros nativos se les denominaba caribe, más por los guerreros que eran, porque se hacía referencia a que tenían una sangre caliente y eran guerreros, que por las conexiones que tenían con los nativos costeros. O sea, que en América ya teníamos ubicados parte de nuestros ancestros. Antes de 1492 ya estaban las culturas prehispánicas, en nuestro caso eran caribes y chibchas. Nuestros otros ancestros vienen de la península ibérica, en Europa. Aquí podemos ver la península que sobresale al suroccidente de Europa. Vemos la ubicación estratégica. A veces vemos a España como algo muy lejos, o donde se va a estudiar, o donde la gente se va a buscar trabajo, pero no vemos que parte de lo que somos viene de allá. ¿Por qué? Porque a través de los años se ha ido olvidando, y ahora vamos a ver por qué. La península ibérica tiene una ubicación estratégica. Es un eje que cubre toda Europa y tiene una conexión muy cercana con África. En el mar Mediterráneo está bordeado por todas las grandes civilizaciones. De hecho, una de las primeras cunas de la civilización de Occidente, que fue en Babilonia, fue en esta parte. Tenemos la bota itálica, Atenas, Grecia, toda la frontera con Francia, cercanía a Alemania. Vemos que la ubicación de España es estratégica. De ahí venía otra parte de nuestro elemento humano. Ahora vamos a ver un poquito de quiénes podemos tener sangre. En Medellín hace unos 2 años se realizó un proyecto que se denominó Proyecto Candela. Necesitaban 500 personas. Dijeron, vamos a andar por las calles de Medellín, vamos a buscar gente. Les vamos a pedir el favor que nos hagan una donación y una muestra de sangre, y vamos a tomarles medidas y unas fotografías, huellas dactilares. Vamos a hacerles un análisis morfológico y vamos a determinar la composición étnica de los antioqueños. Pues les cuento que en un antioqueño promedio, independiente de su color, vamos a encontrar distintos tipos humanos y grupos. Vamos a remontándonos a la parte más antigua del ancestro español, vamos a encontrar las poblaciones celtas. Uno a veces escucha eso y cree que eso es de las películas y es por allá muy lejos, pues realmente lo tenemos muy cerca, lo que pasa es que lo tenemos un poco olvidado. También tenemos los íberos y también tenemos los visigodos. Cuando hacemos mención de los visigodos, ustedes han visto de pronto los vikingos. El hecho de que está muy de moda esa serie Vikings y todo este tema y esta temática que se ha ido, pues, está volviendo a recuperar. Los visigodos eran colonias germanas, digámoslo así, primos de los vikingos, que hablaban en español y vivían en la península ibérica. De ellos salen apellidos como los Gómez, los López, los Ramírez, los Hernández, los Domínguez, todos los apellidos que terminen en EZ. EZ es una terminación germánica que quiere decir hijo de. O sea que si vemos a alguien que es Hernández, es hijo de Hernando, Ramírez, hijo de Ramiro, y así. Aunque hay composiciones que son latinas. Por ejemplo, yo creo que este apellido es muy común acá, López. Todos conocemos a alguien de apellido López, o tenemos un primo López, o somos López. El López es un apellido godo. ¿Por qué? Porque termina en EZ. Y viene de una partícula latina que es lupus, lobo. Entonces, lupus, lobo, EZ, hijo de López, hijo de lobo. Entonces ya vamos viendo de dónde vienen pues como estas raíces de la parte visigoda que aún conservamos en Antioquia. También tenemos una partícula romana. Los visigodos se tomaron España, la península ibérica, pero tiempo después fueron invadidos y pues unos fueron hechos presos, otros fueron aniquilados, otros fueron esclavizados por las tropas romanas, que todo esto se llamó la conquista o la campaña de Hispania. Uno dice, hey, pero ¿por qué no están hablando de romanos? ¿Qué tenemos nosotros que ver con romanos? Pues les cuento que la arquitectura y la planeación de nosotros desde la colonia está en base al sistema romano. ¿Cuál es el ejemplo de esto? El pueblito paisa. Vámonos para el pueblito paisa. ¿Cómo está el diseño del pueblito paisa? El pueblito paisa es una maqueta a escala de una población antioqueña. ¿Cómo se representa? En el centro va la fuente de agua, el agua que representa la vida. Al fondo tenemos la parte espiritual, la iglesia. En los costados tenemos la casa del gobierno, en el otro costado tenemos el comercio y las viviendas.
esta maquetación, este sistema de arquitectura es el diseño romano para todas las poblaciones. Así que miremos que sí, vamos encontrando y vamos atando cabos y sí tenemos aún parte de todas estas costumbres y estas tradiciones. El diseño de estos pueblos era para que cuando hubieran guerras, poder sellar las entradas y protegerse adentro. Entonces eso se ha conservado desde todo ese tiempo, y si vamos a Santa Fe de Antioquia lo vamos a ver. También tenemos el ancestro árabe. La península ibérica estaba la población judía que fue desterrada por los españoles. Los judíos en su retirada tuvieron contacto con algunos árabes y mostraron cuáles eran todas las facetas y todas las maneras de protección que tenían los españoles. Los árabes invadieron España por 700 años. Entonces, de ahí viene nuestra parte de ancestro árabe. Por eso es que también en algunos de nuestros pueblos se ven morfologías muy semitas o de pueblos pues, de las colonias arábicas. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo es la cuestión con los árabes? Nosotros todavía sí nos queda un poquito. Pues de hecho, la mazamorra que nos gusta tanto, mazamorra, viene de mazamora, masa de los moros. Y luego, los ancestros vascos, como todo le ponían la R, la dejaron mazamorra. Entonces ahí viene esa parte. Las arepas que comemos diario, las arepas es una preparación árabe, es un pan sin levadura, es una masa que se prepara sin levadura y se hornea. El poncho de nuestros ancestros antioqueños, esa cubierta que se usa para protegerse del sol, del frío, para trabajar y para cubrirse, también viene de este ancestro árabe. Entonces, en 1492 fue que llegaron los colonos a América, y a nuestro territorio donde estamos en este momento llegaron en 1500. Para 1500, todos estos pueblos que les mostré que se iban juntando venían más o menos con esta apariencia. Estos serían nuestros ancestros hispánicos. Ahora vamos a hablar de nuestro ancestro nativo y nuestro ancestro afro también. Este sería el español promedio. Este sería el español de ese entonces. Difiere un poco de los diseños de los atuendos, porque por los colores y de pronto las mangas de la ropa para la época podrían variar, pero en esencia eran estos. Este es un grupo de recreación histórica, personas que se dedican a representar momentos históricos o movimientos históricos. Si vemos los rasgos de estas personas y nos vamos para el centro de Medellín o para Marinilla, ¿creen que encontramos gente parecida? Entonces aún nos queda un poquito de esa herencia. Estos son soldados que no fueron de los tercios. Los soldados tercios eran la élite española, pero en ese momento de la conquista había muchos inconvenientes y muchos conflictos internos en España, por lo que las tropas que llegaban acá eran soldados regulares. Acá podemos ver toda la parte de que conquistó España, todo lo que fue la colonia española. Aquí quiero aclarar un mito rápidamente. Cuando nos hablan de españoles, no, los españoles nos robaron el oro, no, que los españoles eran muy malos, que no era que eso. No, ese mito de que aquí llegaron ladrones y que solo llegó lo peor de España es falso. Los 3 primeros barquitos que venían con Colón, ahí sí venía mucha gente de todo tipo. ¿Por qué? Porque era una exploración. Los reyes decían, si esos barcos se nos pierden, no importa, mandamos más gente. Pero ya cuando descubrimos territorio, descubrimos riquezas, tenemos que mandar lo mejor de España, para que proteja nuestras tierras. ¿De quiénes? Del enemigo eterno que ha tenido España, los ingleses. Entonces vamos aclarando esa faceta de que no llegaron que ladrones, que criminales, que lo peorcito de España, no. Llegaron todo tipo de personas con una cantidad de oficios. Vamos a destacar, y estando pues aquí en nuestra universidad, la presencia en las tropas de estos 3 personajes. Estos 3 personajes representan mucho. Hablamos de Francisco Frías, que era un capellán, un sacerdote, Fray Pedro Simón, que era un cronista, y Juan Bautista Sardel, un escriba profesional. Estas 3 personas eran de vocación religiosa y durante toda la conquista acompañaron a los españoles. Ellos eran muy piadosos, ellos eran católicos, por alguna manera llamarlos radicales, así que no permitían en la mayoría de los casos ni que a los afrodescendientes ni a los nativos se les maltratara. No, pero es que todo el mundo nos dice que le pegaban a los nativos, que maltrataban a los esclavos. Estas 3 personas eran quienes eran enviados para vigilar que eso no se diera. Si eran atacados respondían, pero no. Hubo otros momentos, en la entrada por Urabá, que sí estaba este señor Heredia, que sí consta que era una persona cruel, pero no toda la conquista se dio como cuentan. Hay un factor a tener en cuenta. La historia de las guerras las cuentan los que las ganan. Como aquí hubo un proceso de independencia y sacamos a los españoles, ¿qué toca hacer? Hablemos mal de ellos para que la gente no vuelva a tirar para allá. Entonces tengan eso muy presente.
Nuestra otra parte, nuestro componente étnico viene de África, principalmente de la parte del oeste de África. De estas colonias fueron donde llegaron nuestros esclavos, nuestras poblaciones afrodescendientes, que enseguida vamos a aclarar, porque hay una cosa que es el esclavo, que luego pasó a la condición de liberto. De allí viene toda nuestra población afrodescendiente. Cuando hablamos de afrodescendientes o negros, nos tenemos que referir más allá de esa connotación. Es entrar que de África en esos barcos venían unas costumbres, venían agricultores, venía una cultura, venía una creencia. En esos barcos se transportaba mucho más que esclavos, se transportaba toda una cultura, toda una cosmovisión del mundo. Y aquí vamos a aclarar también una especie de mito. Aquí vamos a tocar la parte de la esclavitud para que dejemos eso claro. La esclavitud fue abolida en 1792 en Dinamarca. Aquí en Colombia solo se dio hasta el 21 de mayo de 1851. La esclavitud en sí es una condición de servicio involuntario. Es un estado social, la forma involuntaria de servidumbre humana más absoluta. ¿Por qué quiero que hagamos un paréntesis en cuanto a la esclavitud? Porque cuando hablamos de esclavitud creemos que solo nos referimos a poblaciones negras y a la época de los españoles. No, la esclavitud viene de miles de años atrás. Los egipcios, los griegos, los romanos ya tenían esclavos y estos esclavos no eran negros. Entonces es muy bueno, cuando nos vemos por ejemplo la serie Spartacus o la película Gladiador, los que se baten a duelo y mueren no son personas de color, son personas blancas. Entonces, para que empecemos a desencasillarnos. ¿Y la esclavitud cómo surge? Porque surge como una servidumbre. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros los países tenemos una guerra. Nos declaró la guerra, digamos Bogotá nos declaró la guerra. Nosotros, bueno, vamos para la guerra. Nos les fuimos, les ganamos la guerra y tenemos 3.000 prisioneros. ¿Qué vamos a hacer con los 3.000 prisioneros? Si los matamos es inhumano. Si los encerramos en una cárcel, no tenemos con qué sostenerlos, porque 3.000 personas comen mucho. Y si los liberamos, dentro de un mes los vamos a tener atacando otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Pongámoslos a trabajar. Así es como surge la figura de la esclavitud. Grecia jamás invadía a nadie. Grecia simplemente trabajaban en lo suyo, estaban haciendo, pero cuando un pueblo los invadían y le ganaban, automáticamente capturaban a todas las tropas para trabajar para ellos. Entonces, les perdonamos la vida, pero ustedes quedan aquí trabajando, porque si los liberamos, ustedes van a armar, pero con las afueras de la ciudad. Y otra cosa con los esclavos es que se dice, no, que es que iban y los capturaban. Ahorita vamos a aclarar un poquito qué pasaba con las poblaciones africanas. Voy a hablar aquí un poquito más rápido para que alcancemos a ver estos datos. Aquí vemos una representación de los egipcios, donde podemos ver que los esclavos, según los escribas, eran poblaciones afro, en las representaciones del Coliseo Romano y en los sacrificios de los aztecas. Los nativos, nuestras culturas prehispánicas ya tenían esclavos y tenían otros grupos, otros pueblos que los sometían para que trabajaran hacia ellos, y de ahí era que sacaban las personas que les sacrificaban a los dioses. Nuestra herencia afrodescendiente fue una sangría humana que despobló al continente africano de sus hijos. Lo mejor de los hijos de África se sacó de África, porque eran personas en edad fértil, muy saludables, muy buena contextura física, y todos se los traían a trabajar en las colonias. Los buques negreros transportaban a bordo no solo hombres, mujeres y niños, también sus dioses, sus creencias y su folclore. La filosofía del Ubuntu. ¿Quién ha escuchado aumentar ese sistema operativo? Ubuntu es un sistema operativo como Windows XP, pero de Linux. Y el Ubuntu surge de una partícula africana, que quiere decir lealtad. La lealtad a mi amigo, la lealtad a mis principios, la lealtad a mi entorno. El eterno recuerdo de las raíces. En uno de sus dialectos, Ubuntu quiere decir lealtad. Las poblaciones africanas venían nuestros afrodescendientes venían principalmente de 4 localidades, de 4 poblaciones en África: de Guinea, de Ghana, Benín y Nigeria. Aquí podemos ver el escudo de Benín y allá el escudo de Nigeria. Nuestros afrodescendientes vienen de 2 grupos étnicos principales: los Mandinga y los Yoruba, y un poquito de los Bantú. Yo sé que muchos a veces tienen la referencia a Bantú por un bar, pero los Bantúes es un dialecto africano. Entonces, los mandingas se hablan la lengua mandé.
Ellos más allá que fronteras de divisiones geopolíticas, no, ellos se entienden por unas segmentaciones que son en su habla. Las lenguas mandé y los yoruba están conectados por la creencia en Oduduwa. Oduduwa es como tiene, según la población, hay unos que creen que es un guerrero que llegó en la antigüedad a unificar los pueblos en el imperio yoruba. Hay otros que creen que era una diosa que viene del cielo para proteger todos los territorios del África. Bueno, algo que olvidaron, que lo recuerda José Franco, es que la capacidad de aquellos negros hábiles en el cultivo de la tierra, hundidores de minerales, tejedores de algodón, creadores de maravillosos bronces y esculturas, padres de los imperios sudaneses de Ghana, Mandinga, Gao y los reinos Yoruba y Dahomey. Tenemos una familia y vemos esto. ¿Alguien de pronto sabe quién es este personaje? Ustedes han escuchado por ejemplo esa canción que viva Chango, bueno, este personaje Chango. Para ver, cuando escuchemos esta canción, este es Chango. Esa es una de las deidades africanas. Que cuando los negros llegaban a las playas de Urabá, de Cartagena, le cantaban mientras miraban al horizonte, deseando algún día atravesar el mar para volver a su tierra. Cuando los africanos llegaron acá no tenían instrumentos, entonces ellos mismos fueron a cortar madera, a buscar cueros que los españoles dejaban y armaron una orquesta, y ya sabemos de dónde sale esa canción y de quién se refiere. De los afrodescendientes que tenemos, bueno, ellos trajeron la sandía que nos gusta tanto, el ñame, y a mí en lo personal lo que más me gustó que trajeron fue la panela. Me encanta la guapanela, nuestros ancestros arrieros se quedaron a punta de guapanela, el Tour de Francia que ganamos, lo ganamos gracias a comer panela. Entonces vemos también la preparación del sancocho. El sancocho o el ajiaco eran lo que los empleados de las fincas, que luego les quieren esclavos, no eran trabajadores en las fincas, ellos tenían su parcela y vivían en su porción de tierra muy bien. Y a sus amos o patrones o amitos, como les decían, les preparaban los sancochos o el ajiaco. Los tejidos con el elaborado de hoja de palma, ustedes han visto estos grillitos que a veces ven en el centro. Bueno, todo esto fue traído del África. Ellos hacían eso para que sus niños jugaran o para decorar la casa. Entonces ya sabemos desde dónde, desde tan lejos fue que vinieron. Por eso fue que en ese video que vimos ahorita vimos esos barcos tan grandes, porque cargados en esos barcos venían miles de historias de vida, no solo de los españoles, sino también de los africanos que los acompañaban. La expresión de sentimientos, las lamentaciones en los velorios. El europeo es un poco parco en los velorios, es más bien callado, van y acompañan, en serio, el luto de negro. Pero el llorar, que haya al vidrio, que tirase ahí, eso viene desde el África. Aún hoy si vamos a las poblaciones de la costa pacífica, encontramos que pagan señoras para que vayan y lloren a los velorios. Toda esa tradición viene desde esa parte africana. Bueno, el transporte sobre la cabeza. Como en la selva, en algunas partes de la selva o en algunas partes hay que estar apartando todo el tiempo cosas que nos impiden el paso, empezaron a llevar las cosas sobre la cabeza. Y aún hoy se conserva, más que todo en las playas que vemos en las poblaciones, o en algunas zonas del Pacífico, o en algunas partes de la costa de Santander, hay unas negritas. Y estas negritas gritan mucho, alegría, alegría, y venden cosas dulces de coco, panelitas, cosas muy ricas. Y en la cultura de ellos, la madre es la que sale a trabajar y buscar el sustento, el padre se queda en la casa cuidando a los niños. Algo que es lo más relevante, el respeto sagrado por los fenómenos naturales, el temor a la lluvia, a los truenos, el respeto al fuego y el cuidado del agua, hacia el sol, la luna, las estrellas, hacia las montañas, los ricos mares y los árboles. Aquí hablan de una deidad de ellos. Ellos tienen muchas deidades, ellos tienen una familia de dioses, les tienen distintos nombres. Dos muy comunes son Mabu y Lisa. Cuando hablamos de Mabu nos referimos a la luna y Lisa se refiere al sol. También nos trajeron la música. Estos instrumentos que los vemos, por lo menos cuando vemos una chirimía o grupos que traen este tipo de instrumentos, vemos que es un instrumento que siendo técnico tiene una apariencia muy artesanal, porque estos fueron los instrumentos que los africanos armaban en las playas. Y de ahí sale la cumbia. ¿Viste? Vemos todo el aporte afrodescendiente y todo lo que nos trajo África. Bueno, en la parte de nuestros ancestros nativos, vamos a pasar rápidamente. Aquí vemos la morfología, el fenotipo que tienen nuestros ancestros nativos. Aquí en esta representación, vemos en una representación de uno de los cronistas. Todo lo que hoy sabemos lo sabemos gracias a los cronistas, o a los escribas, que eran las personas que iban como querido diario el día de hoy.
así venían todo el tiempo haciendo apuntes de todo lo que les estaba pasando. Y todo esto, ¿por qué? Porque tienen que pasar informes a la corona española. Y todo esto en este momento está en el archivo departamental de Antioquia. Vemos la representación de una nativa caribe. Bueno, rápidamente les cuento. En Antioquia, donde estamos en este momento y en nuestra ciudad, habían 3 grupos nativos principales que hacían parte a su vez de la familia caribe. Encontramos los cativos, los lutabes y los taamines. ¿Qué los unía? El dialecto. Tenían un dialecto muy parecido. Y algo muy particular de estos 3, ellos vivían aislados en las montañas, no tenían tanto contacto con los nativos del exterior. Y eso, hay gente que dice, no, eso los lleva a un nivel de subdesarrollo y de atraso. No, estaban muy bien porque aquí se trabajaba el algodón. Y desde que un pueblo trabaja el algodón y tenga telas para cubrirse, vamos bien. Ustedes han escuchado esa parte de acá que se llama la pintada. Bueno, llegan los españoles y venían, cuando llegaron a una población con un montón de charcos de colores. Un montón de charcos de colores, y veían que las nativas sumergían ahí las prendas y las sacaban para teñirlas. Y le decían a eso la pintadera, porque ahí iban a pintar la ropa. Y ahí viene el nombre de la pintada. Acá tenemos el gran cacique Nutibara y su esposa Nutabe, y acá tenemos al gran cacique Toné. Estos personajes fueron los que encabezaron la resistencia por parte de nuestros ancestros nativos. El cacique Nutibara, el cerro Nutibara y el cerro El Volador son muy representativos en nuestra ciudad. Para el momento en que llegaron los españoles no habían poblaciones, había uno que otro campamento, pero las poblaciones utilizaban estos centros como puntos para hacer rituales, para agradecer a los dioses. ¿Han escuchado los cerros tutelares? Tenemos el Pan de Azúcar, el cerro El Picacho, Nutibara, Volador. Eran los sitios de encuentro de los nativos para rendir culto a sus dioses. Este cacique, el cacique Toné, vivía en lo que hoy conocemos como Urrao. Y él era un nativo muy fuerte, muy tranquilo en donde estaba, cuando le llegó el cuento de que por ahí están llegando unos tipos barbados, blancos, muy grandes a caballo. Él dijo, vamos a ver qué pasó. Este tipo espió a los españoles por 3 meses, y en 3 meses ya dominaba parte del español. Esta era pues una representación en cera de un nativo caribe. Eran nobles, guerreros y artesanos. Ellos tenían ya una estructura militar definida, también tenían un sistema de castas. Se clasificaban en nobles, guerreros y artesanos. Los guerreros eran muy particulares, estaban también organizados, que ellos tenían una medallita. Esa medallita era una ranita. Por ejemplo, ustedes han visto que los militares tienen una cantidad de medallas, pues los nativos también las tenían. Ustedes saben que el animal más venenoso que existe es una rana, y es de este tamaño. Y ellos lo sabían, ellos envenenaban sus dardos con esas ranas. Entonces, cuando a sus mejores guerreros les colgaban una ranita, porque eran tan letales como la rana. Entonces, si usted se topaba a un indígena con una ranita, córralo. Bueno, entonces tenían una estructura definida, eran un pueblo belicoso, a diferencia de los chipchas, nuestros indígenas eran muy guerreros, por eso casi que se acabaron, porque ellos preferían dar la vida o suicidarse antes de rendirse. Algunos grupos practicaban la antropofagia, se comían a los prisioneros. Si un español lo cogía y no lo rescataban ligero, lo engordaron y se lo comieron. Excelentes nadadores, corredores y exploradores. El río Medellín antes era 2 veces más grueso de lo que es hoy. Por ahí era que los nativos se lo volaban a los españoles. Cojan ese mancual, se tiró al río, se lo pasó nadando y los dejó ahí, porque era demasiado el caudal. Eran muy buenos para la pesca y la minería, y tenían una fascinación ancestral por la historia. En los pocos contactos de quienes se logró tener información, sabían de dónde venían sus abuelos, de los abuelos, de los abuelos. Esto es muy significativo porque nos muestra que estos pueblos tenían una memoria histórica. ¿Listo? Aquí hablamos, por ejemplo, de las crónicas de Fray Pedro Simón, Juan Diego Cesar y Antonio Vázquez de Espinosa y el conquistador Jorge Robledo. Eran las personas que documentaron todo lo que les estoy contando. Juan Diego Cesar hablaba que había aquí un señor que se llamaba Ambaibe, y ese Ambaibe tenía 2 hijos, uno que se llamaba Nutibara y otro que se llamaba Quinuchú. Nutibara es el cerro que tenemos allí, que le decimos, pues sí, el cerro Nutibara o Pueblito Paisa, y el cerro El Volador, que había una propuesta en la alcaldía y en el Consejo de Medellín para cambiarle el nombre por Quinuchú, para que quedaran los 2 hermanos siempre presentes en nuestra ciudad. En esta conferencia, en esta ponencia, quería mencionarles a unos personajes muy particulares que fueron la resistencia nativa de estas tierras. Fueron Nutabe, que era la esposa del cacique Nutibara, Dabeiba, Agrasaba,
Toné, Sinago, Arame, Yutengo, Nabonuco, Novogardo, Toutoque, Nacuy y Buritica. Nutabe, Dabe y Vallagrasaba eran 3 mujeres muy bravas. Creo que volteaban las tajadas con la mano. Agrasaba. Ustedes han visto la avenida regional, la principal que atraviesa toda la ciudad por el río, por donde bajamos a ver los alumbrados. El nombre real de la avenida regional es la Casica Agrasaba. ¿Quién fue la Casica Agrasaba? En el Parque del Poblado, donde algunos pasan, por donde algunos viven, donde algunos van a farrear, había una fortaleza. Era un castillo de madera, pues por así decirlo, y ahí vivían los españoles protegidos de los ataques nativos, y les tenían todos los caciques allá encerrados. Entonces Agrasaba era muy tranquila, pero ahí me tienen el marido allá encerrado, fue y buscó todas las nativas, las organizó, y una noche se metieron y acabaron con casi todos los españoles y liberaron a sus esposos. O sea que ya saben algo histórico que ha pasado en el Parque del Poblado, y por eso es que hay una piedra tan grande con figuras de nativos y españoles, para recordar eso que pasó y para recordar que ahí se fundó México. Bueno, rápidamente vamos a ver nuestros ancestros españoles, así como vimos el ancestro africano. De las poblaciones, aquí llegó gente de toda España, principalmente tuvimos de Galicia, de Asturias, de Andalucía y del País Vasco. Ustedes han oído cómo hablan los costeños, ¿cierto? Ah, y catalanes también, de Cataluña, pues aparte de toda la que es Cataluña, Barcelona. De todas las, ustedes han oído pues cómo hablan los costeños de aquí, es muy similar a como dice el acento de Cataluña o Andalucía. Por eso es que todas las poblaciones de nuestra costa tienen ese acento, porque ellos tienen un acento muy pegado de Andalucía. Ellos hablan aún más, ellos hablan muy enredado y muy rápido. De hecho, ellos no dicen andaluz, sino andalú. Andalú, venga aquí, yo que no se les entiende nada. Antes acá vocalizan yo creo que un poquito más. De los vascos vienen muchos de nuestros apellidos, los Ochoa, los Zuluaga, los Alzate, los Aristizábal, vienen de ellos. Ellos son unas personas que marcan mucho la R, de ahí salen palabras como chunchurria, pichurria, coscorria. De nuestros ancestros asturianos tenemos algunos apellidos como los Morales, los Restrejos, los Ruiz, que fueron los que pelearon contra los árabes, y son apellidos muy comunes. Pues aquí también tenemos una parte de nuestra herencia que se vuelve un poquito mito. Ustedes ven acá el busto de Bolívar y ven este soldado. ¿Qué tiene de particular? La falda. Exacto, esta falda o kilt escocés es porque este personaje es un representante de la embajada escocesa. Es un cónsul escocés, perdón. Este cónsul está rindiendo un homenaje a Bolívar. ¿Por qué? Porque en la independencia de Antioquia nos ayudó la Legión Británica. La Legión Británica estaba conformada por soldados escoceses, irlandeses y franceses. Los soldados con falda y con espada, así como en las películas, pues por acá pasaron y acampaban en Marinilla. Y ahí viene la leyenda que por allá por eso escrita en tu mono, porque aún se conserva parte de esos soldados que acampaban allá. La evidencia de esto es que el general Hugo Blair está enterrado hoy en el cementerio San Pedro. Y de ahí de esa historia sale por eso que algunos de nuestros niños, algunas de nuestras poblaciones conservan el fenotipo nórdico, la herencia nórdica. No es porque salió de la nada y salió mono. No, eso tiene un antecedente histórico. Eso trae mucho una connotación. Aquí vemos los hermanos Adán, una foto de 1905, y vemos unos niños de una guardería que quedaba en el centro de Medellín por la Candelaria. Ahí vamos entendiendo todo lo que compone, y ya cuando veamos aquí a nuestros semejantes vamos a entender un poquito su historia de vida. Voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos. Vemos un personaje muy especial que para mí a mí significó mucho, porque gracias a él empecé a entender muchos detallitos de cosas que me agradan y de hechos históricos muy representativos. Este señor se llama Manuel Uribe Ángel. Manuel Uribe Ángel vivió hace más o menos 200 y pico de años aquí en la ciudad, y Manuel Uribe Ángel era de esas personas que eran muy disciplinado y leía mucho de distintos temas, se cultivaba. Este señor era geógrafo y médico. Se decía que era médico honoris causa porque aprendió solo. Él recetaba, él formulaba, era uno de los mejores médicos que tenía nuestra ciudad, y él se dedicaba a analizar mucho a la gente, a repararlos y a mirarlos a todos. Y él hace 200 años ya nos había escrito. Usted lee uno de los escritos de él y todos los que estamos aquí sentados. La población antioqueña, por su composición, tiene una tendencia tan
definía, explicaba la cultura, todo. Y, por ejemplo, comparemos estos, miremos la familia Flores, que es la de la Feria de las Flores, y una niña en la Feria de las Flores. Le atinó perfectamente. Y este señor no hay ninguna parecida. ¿Ustedes saben aumentar la sal de frutas Luba? Luba es porque Laboratorios Uribe Ángel, él fue el que la desarrolló. Entonces ya vimos un poco de nuestros ancestros nativos, un poco de nuestro ancestro español, un poco de nuestro ancestro indígena. Por ejemplo, la presencia de la barba en la población antioqueña. Mira que por lo general muchos países tienen barba. El que a la persona le salga barba es cenizo español, porque la mayoría de poblaciones de Asia o de África no tienen pues como presencia de la barba porque no la necesitan. En sus climas no es tan necesario. Aquí vemos, por ejemplo, un hecho muy particular y fue el de Juanes. Bueno, antes de hablarles de Juanes, les voy a contar de este señor. Rápidamente, Fernando González, de la Casa Museo, otra parte que queda en Envigado. Fernando González es un gran escritor y antes que su obra admiro su aprecio por la región. Él decía mucho, Antioquia, cuna de vascos, porque aún conservamos la herencia vasca. Y para la muestra un botón, aquí vemos a Juanes, que es Juan Esteban Aristizábal, y Juanes le dio por ponerse a averiguar de sus apellidos. Y encontró todo lo que yo les dije, y sus ancestros vivían en el País Vasco. Y hace poquito sacó una canción cantando en vasco, para recordar a sus ancestros. Y si comparamos a uno de los soldados españoles con Juanes, ustedes dirán. También podemos hacer una comparación como la que hacía don Luis López de Mesa, entre los pueblos antioqueños y las provincias asturianas. Miren los atuendos y miren las personas. Tenemos muchas similitudes. Ahora, como es de rico comer, y tenemos también una muestra de con qué se crearon nuestra gente, con qué se sostenían nuestros arrieros, nuestra gastronomía. Ya les conté que la arepa es una preparación que pues viene de los árabes, la mazamorra, y nuestra bandeja paisa. Así como nosotros, nuestra bandeja paisa tiene una cantidad de alimentos que le entregan. Todos los granos son procedentes de América, los embutidos son ingleses, la aguapanela con la que la acompañamos y con limón es africana. Y hay algo muy particular, nosotros acá han pasado poblaciones semitas o judías, eso no se puede negar, y hay muchas personas en las que se evidencia esa herencia, pero así como que toda la población tenga la herencia judía es un poquito cuestionable. De hecho, lo diríamos por el consumo del cerdo. Aquí es la fiesta del 31, que es lo que mataban, marrano, cerdo, el chicharrón, todo esto. Vamos ya ahora sí a empezar el viaje muy rápido. ¿Qué tenemos? Nuestros ancestros nativos que ya estaban acá, nuestros ancestros españoles que estaban en la península, y nuestros ancestros africanos que estaban en esta parte al oeste de África. Hay algo que quiero comentar desde acá. Cuando inició el comercio de esclavos, habían guerras internas en el África, en que una etnia sometía a otra etnia, y como los tenían prisioneros, se encontraban con los portugueses, y los mismos africanos les vendían a otros africanos. Entonces los portugueses, pues si me lo da barato, yo me lo llevo. Los llevaban al África, y ahí es que ya empieza el resto de la historia que conocemos. Pero vemos que más que eso es todo lo que representa cada uno. Y ya les he explicado todo lo que conduce la presencia de cada uno de esos elementos, y todo lo que traía consigo. Entonces las poblaciones africanas eran llevadas a España, de España se venían acá, y entraban por lo que conocemos hoy por el Golfo de Urabá. Ya vamos como aterrizando. Entraban por el Golfo de Urabá y bajaban por toda esta parte, que es lo que se conoció como el antiguo Darién. El Golfo de Urabá tiene una población que se llama San Sebastián de Urabá. ¿Por qué se llama San Sebastián de Urabá? Porque resulta que el primer campamento español se hizo en esa costa. Entonces no se decía campamento ni asentamiento, se decían reales. Los españoles armaban su real y acampaban, pero resulta que apenas se bajaron del barco salieron un montón de nativos y los cogieron a punta de dardos envenenados. Casi les matan al capitán tocó quemarlo con un fierro con el que marcan caballos para poderle cauterizar el veneno. Entonces, como todos eran tan piadosos, se encomendaron a San Sebastián, y antes de salir a explorar le rezaban a San Sebastián, y por eso es que esta población se llama San Sebastián de Urabá. Ellos bajaron por todo, bueno, llegaron acá, se encontraron con toda la resistencia nativa, bajaron por todo esto, hasta que llegaron acá, a donde estamos ubicados hoy, a nuestra ciudad, a Medellín. Ellos, bueno, fundó la ciudad madre, que es Santa Fe de Antioquia. Estaba Santa Fe de Antioquia y Santa Fe de Bogotá. Entre esas dos se tenía que decidir cuál iba a ser la capital del país. Por eso es que ambas inician por Santa Fe. Lo ideal es que una capital esté ubicada en las costas. Se ha dicho mucho que lo ideal es que nuestra capital estuviera en Cartagena. Allá quedaría buena, y es una costa y es un punto estratégico para el comercio. Pero en ese momento no se pudo. ¿Por qué? Por el constante conflicto que se tenía con los ingleses.
¿Ustedes han visto los Piratas del Caribe? Bueno, toda esa parte de la piratería, los robos, los ataques a los buques, eran con patrocinio inglés para robarle el oro a los españoles, el oro que llevaban de acá. Vemos entonces acá a don Jorge Robledo, natural de España. Aquí vemos su escudo, el escudo de su apellido, y aquí vemos el escudo de Santa Fe de Antioquia. Tiene estos murciélagos que representan la capacidad de estar siempre alerta, y este leoncito representa que hay una misión familiar. Don Jorge Robledo estaba en Santa Fe de Antioquia, estaban acampando, y dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a caminar, vamos a explorar, porque tenemos que quedar en la historia, porque tenemos que ganar pues como tributos, y porque tenemos que enviar informes a España. Y estaban aburridos con un señor de apellido Heredia porque era muy violento con los nativos. No, nosotros vamos a un rancho aparte, empezaron a bajar por todo el recorrido que les mostré, y se pegaron una caminadita buena. Empezaron por Titiribí, bajaron por Amagá, en Amagá le pusieron aguacates a las peras, y luego ya digámosle peras, y ya quedaron peras. Siguieron bajando hasta que llegaron a Heliconia. En Heliconia hicieron muy buenos contactos, resulta que los nativos no eran hostiles. ¿Qué, parcero? ¿Cómo están? Bien. Ahí amanecieron como 3 noches, no hubo ni un solo muerto, muy buenas relaciones con los nativos. Algo que ustedes vieron cuando estaban en el video, del principio cuando estaban levantando la campana, es muy representativo. Ese video, esa película se lanzó en 1992, cuando se cumplían 500 años de la llegada de los españoles. ¿Por qué es representativo? Porque estamos unidos, juntos por una causa común. No importa si usted es negro, amarillo, morado o blanco, estamos trabajando por lo mismo. Y aquí se trataba era de sobrevivir. Si yo sé que van a atacar los nativos, yo porque voy a maltratar a la profesionista que está conmigo, si antes me puede ayudar a defenderme. Bueno, entonces rápido les voy a contar cómo fue como esto. Ellos hicieron ese viajecito que les dije, llegaron a Heliconia, en Heliconia descansaron. Había un muchacho muy joven y muy buena gente que se llamaba Jerónimo Luis Tejelo, y le dijeron a Tejelo, andate hacia esa parte que vimos como una cosa que no sabemos si es agua o es una planicie porque está muy a lo lejos, y lo mandaron con 12 hombres a chismosear a ver qué se trataba. Llegaron a un mirador y se devolvieron y le dijeron a Jorge Robledo que había como unas planicies que se iban a explorar. La misión del reconocimiento del Valle de Aburrá se hizo por 86 hombres, de los cuales 32 iban a caballo. Entonces Jorge Robledo les dijo, bueno, váyanse en 32, van a ir 12 a caballos y 20 a pie, y empiecen a bajar. Ellos llegaron por San Antonio de Prado, bajaron por una cañada que creo que se llama Doña Gabriela, continuaron y luego salieron a la parte de Belén. Ellos llegaron por Belén y empezaron a hacer el reconocimiento, vieron que eran unas planicies muy bonitas, y en lo que conocemos hoy como Belén, el parque de Belén, ahí habían unos nativos que se llamaban los yamesíes, y ellos eran pacíficos, ellos eran muy relajados, pues, y no pasó nada. Siguieron bajando, cuando estos españoles se toparon con 1000 indios, 32 contra 1000. Ahí, ¿por qué ganaron? Por psicología, porque los caballos infundían mucho miedo, porque uno jamás había visto un hombre alto, fuera de eso montado a caballo, fuera de eso con pelos en la cara y fuera de eso de ojos claros. Entonces los nativos, ellos se defendieron, les mataron 4 caballos y les hirieron a 6 hombres. Rápidamente uno de los caballos mandaron a llamar a Jorge Robledo. Hey, bajen que nos están atacando y son muchos. Entonces se bajaron los 86 que quedaban y hicieron un campamento para resistir, y ese día por la tarde le salieron 3000 indios. Salieron 3000 indios. Y ellos que récele a la Virgen. Ellos eran muy rezanderos. Acuérdense que ahorita les dije que todos los cronistas eran muy piadosos, y a los indios les daban mucho golpe cuando ellos echaban la bendición. No sabían qué estaban haciendo. Entonces de ponerse a pelear, antes de pelear se echaban la bendición. Entonces yo como, ¿qué pasó? Ganaron por los caballos y por los perros, porque traían unos mástines gigantes y soltaron a los perros. Si no, esos 3000 los hubieran acabado. El 2 de mayo de 1616, Francisco Herrera, conociendo indígenas, funda el Parque del Poblado. Por eso está la piedra del Poblado, pero no le fue válido esto porque no hizo como la fundación legalmente, que es la de la primera piedra. Entonces por eso luego se le reconoció a Gaspar de Rodas, luego se llamó Villa del Poblado Nuestra Señora de la Candelaria. Y ustedes saben por qué se llama Medellín. En España hay un castillo, se llama el Castillo de Medellín. Ese castillo está desde la época de los romanos, y era por en ese entonces se llamaba Metelium, y Metelium fue un general romano, y en honor a él se construyó ese castillo. Por eso es que nuestra ciudad
tiene el nombre de Medellín y el escudo es un castillo para recordar de dónde venían los fundadores. Aquí vemos la presencia étnica de nuestro elemento humano en la independencia. Tenemos a Agustín Agualongo Cisneros, un personaje pastuso muy teso. Él era mitad nativo y mitad español, y hasta su muerte defendió a los españoles. Él dijo: ¿para qué nos vamos a independizar? Tenemos trabajo, tenemos tierras, estamos tranquilos, los impuestos son altos, eso sí, pero no, yo estoy con los españoles. Y habían otros dos personajes, que era José María Córdoba, que era antioqueño, que tenía pues, el fenotipo nórdico, y tenemos a José Padilla López, que fue un gran general en esa época, era una persona de raza negra que luchó en el buque de San Juan. De ellos, ¿qué nos queda? La música, nuestro folclore, el acento, eso que vayamos como tan arrastrada María pues rompe. O si vamos a la costa, oye, es lo que también es una herencia andaluz que queda. Vemos vestigios culturales que nos quedan y nos hacen particulares y diferentes. La vitalidad en el saludo. Ustedes han visto que ustedes lo pueden ver 3 veces con su mejor amigo y las ven: ¿qué más, hombre? ¿Cómo más? Hoy usted va a Ecuador, usted ve a su mejor amigo que lleva varios días sin verlo, al amigo del alma, que ¿cómo le va? Esa vitalidad es propia de los vascos. Cuando llega usted a un bar en el País Vasco, en Euskadi, usted entra al bar: ¿qué más puedes? ¿Qué más puedes? De ahí viene toda esa vitalidad en el saludo, esa energía al expresarnos, al hablar, al hacer recocha, al molestar. De hecho, si vamos ya a la parte pacífica, antes van a ser más alegres que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen toda esa herencia africana. ¿Me entienden? Miren todos los elementos que hemos analizado y cómo se van articulando. El cultura y sentido de pertenencia, el principio de sangre y suelo, querer nuestra tierra, querer nuestra gente. Eso viene desde la Hispania. Los individuos, todo lo que hemos hablado, la belleza. Dando gracias, tenemos muy buen elemento humano. Ustedes salgan y lo notarán. La sociedad matriarcal, esta es nuestra herencia principal española. La madre ante todo, el principio de la abeja reina. En la casa pueden ser muchos y pueden ser muy malos, pero habló la abuelita y todos entran. Nuestra sociedad matriarcal está fundada en el base del respeto, el reconocimiento y el cuidado de la mujer. Nuestra economía, en parte por eso es que se decía que los países veníamos de judíos, porque mucha de la industria y del emporio comercial era en Antioquia, pero era también porque los caribes eran comerciantes. Ahora entramos a esta parte de los apellidos, vamos a verlos muy rápido para que terminemos. Hay varios tipos de apellido. El apellido en sí es el nombre de la familia. Así como nosotros tenemos un nombre, nuestra familia tiene un nombre. Y es muy antigua la historia, porque el apellido que usamos no pudo tener una persona hace 200 años, y esa persona fue nuestro tatarabuelo. Yo desde niño me preguntaba mucho eso, que bueno, no de quién viene, no de quién salió. Bueno, está bien, mi mamá me tuvo, yo conocí a mi abuela, o ir para atrás que uno no salió por generación espontánea. Entonces, vamos viendo. Los apellidos se dan de la siguiente manera: por título, los apellidos como el duque o el marqués. ¿Quiénes eran el duque o el marqués? Como los reyes no podían estar, mandaban a sus duques a que les cuidaran el chuzo. Y a todos sus hijos les ponían duque, para que supieran de quién venían. El marqués era el que cuidaba. ¿Ustedes han visto cuando las fincas ponen la reja? Sí. Los campesinos son pendientes de que no les vayan a mover la reja, que no me quitan terreno. Lo mismo pasa con los reinos. Usted tiene que estar pendiente de su marca, porque si no, llega el rey del lado y se le mete. Entonces los que cuidaban esa marca eran los marques o los marqueses. El apellido de origen: Villa o Valencia. Donde, por ejemplo, el apellido, cuando le ponían, te pongo un ejemplo, si los apellidos se dieran en este momento, Johan, ¿de dónde sos vos? Ah, de Medellín. Entonces usted es Juan de Medellín. Por eso es que son de origen. Valencia es una provincia en España que venía antiguamente, se le llamaba Valentia, donde iban los valientes. Los poquitos que se retiraban del ejército romano llegaban allá. Un romano jamás se jubilaba, casi todos los romanos los mataban, pero los poquitos que quedaban iban a Valentia, y a sus hijos les ponían Valencia para que supieran de dónde eran. O de oficio: Herrera, eran herreros, Botero. El Herrera era un apellido noble, porque cuando habían guerras solo se quedaban los soldados, los médicos y los herreros para hacer las flechas. De resto todo el mundo podría esconderse. De descripción: moreno, rubio. Es como largo, rojo, manco. Un apellido descriptivos. El que fundó la familia era moreno, o el que fundó la familia era rubio, o el que fundó la familia era largo. Apellidos hispánicos, esos son en nuestra mayoría los apellidos, son nuestros apellidos. Están, por ejemplo, las determinaciones que se los expliqué, que vienen de los visigodos. Ahí vemos una imagen. Está el apellido Ramírez, que hijo de Ramiro; Gómez, hijo de Gómez.
los godos derrotaron a los romanos, entonces algunos se aliaron y se salieron unas casas que eran godas y que eran romanas y visigodas. La casa Gómez, que quiere decir hijo de Gómez, López, hijo de Lobo, Hernández, hijo de Hernández. Apellidos toponímicos, o sea, por el lugar donde se dieron. Mejía viene también, Mejía viene de la costa de Mesías, en el Mar Negro. Valencia, que ya les conté. Franco era como ustedes han visto cuando hay un costeño que no dice coste. A los franceses cuando se bajaban para España les decían francos. Y a sus hijos les decían francos, y eso es el apellido. Montes, vivían en las montañas. Apellidos derivados de oficios. Guerrero, Zapata, zapateros, Osorios. El Osorio es vasco. Tiene unas partículas que son oxoa, que quiere decir lobo, y liu, cazador de lobos. Casas, constructores, apellidos descriptivos como rojo, largo, moreno, rubio. Apellidos castellanizados. Hubieron muchos europeos que llegaron a nuestras tierras. Por ejemplo, en el caso del Thorbin, como los campesinos no decían Thorbin, lo dejaron Tobón. Ah, María pues somos Tobón. Ahí quedaron los Tobón. El apellido Bertrand es francés, tiene que ver con curtidor de cueros. ¿Cómo quedó? El Mexía, en Portugal pasó y quedó Mejías y luego quedó Mejía. En casos especiales, bueno, casos especiales es cuando usted recibe la misión familiar, a usted lo adoptaron, usted no tiene los apellidos de ellos, pero usted recibe el apellido, porque ¿quiénes fueron los que te vivieron por vos? Vos continuás ese legado. En el caso de Santa, o en el caso de David, algunos apellidos que son relacionados con santos, en algunos casos tienen que ver con judíos conversos. O apellidos castellanizados, que los que llegaron acá a esconderse se convirtieron en apellidos gallo. Expósito o esposito. Expósito. Ustedes han escuchado que es una persona que lleva un apellido pero es el mismo apellido. Eso también es válido y se da. Ustedes han escuchado esta palabra NN cuando hacen un levantamiento. ¿Alguien sabe qué quiere decir NN? Desconocido. No tiene nombre. Exacto, no tiene nombre, desconocido. Pero les voy a contar de una, ya vamos a terminar en un momentico. ¿Qué quiere decir NN? Resulta que Roma durante la República fue el primer sistema de gobierno en hacer censo, porque como Roma estaba tan bueno, todo el mundo estaba yendo para allá. Entonces tenían que hacer una estadística de todos sus habitantes y pasaban casa por casa pidiendo nombres. Cuando hacían el censo, descubrieron que el nombre más común en España era Nandos Niundius. Entonces cuando encontraban un muerto por ahí sin papeles, póngale Nandos Niundius. Y ahí surgen apellidos muy destacados son el Arango, que viene de una casa alemana con una española, los de Aragón con unos ghosts, Franco, Molina, que son ingleses, Henao, que eran unos escoltas portugueses, unos escoltas que venían a cuidar a un español y se amañaron por acá y se quedaron, y dejaron ir al español solo. Los Escobar, que dicen que son ingleses, y los Giraldo, que ahí tienen varios mitos. Unos dicen que fueron una casa de indígenas nobles que se casó con españoles nobles en México. Los apellidos más comunes en Antioquia hasta 2004 eran los Arango, los Uribe, los Londoño, Mejía, Chavarría, Echeverri, Jaramillo, Restrepo, los Giraldo. Uribe, Chavarría, Echeverri, Mejía son apellidos vascos. Hay una presencia destacada. El Jaramillo es el apellido más común en Antioquia. Se le dice que es el apellido del sol. Por eso es que vea que salió el sol, salió el Jaramillo. Porque cada que hacían censo en Antioquia era el apellido más común, viene de los cultivos de jarama en España. Jarama, es como decir como lo que llamamos aquí guerillo, esteras, son unas plantas que cultivan allá para fabricar cosas que tienen que ver con muebles. El Restrepo, como dato particular, es un apellido que está casi extinto en España. Al igual que los Montoya, la mayoría murieron en la guerra civil. ¿Cómo saber más? Bueno, hay un libro que se llama Genealogía de Antioquia y Caldas, de Gabriel Arango Mejía. Es un libro muy destacado que me gusta mucho. Les recomiendo y pueden buscar sus apellidos y van a encontrar quiénes fueron los primeros que los trajeron a Antioquia. De todo esto que acabamos de ver y que ya vamos terminando, es donde vienen nuestros ancestros. Un dato particular de dos amigos que nos acompañan, de Sara y Juan Pablo. Uno dirá, bueno, ¿y estos temas qué? ¿A mí de qué me sirve conocer esa historia, esa herencia? En las conclusiones vamos a ver con qué fin vimos esta charla y también en lo personal para qué nos sirve.
Tengo dos amigos, Ari y Juan Pablo, que están aquí. Nosotros conversamos mucho del tema y de hecho con varios he hablado, de los que están acá, he comentado el tema y hemos charlado. Y yo me hablaba con Juan Pablo, y yo, ¿viste Juan? Porque yo digo que Juan, yo le digo mucho y lo molesto mucho, que este man es el prototipo de un paisa. El acento, los rasgos, la forma que es como un paisa, en el que más o menos Juan. Entonces nos fuimos a conversar, yo me decía, Johan, ¿cómo es lo de los apellidos? Conversamos y resulta que él estuvo averiguando en la casa y localizó a la abuelita. Y la abuelita le contó que su tatarabuelo fue el general Ricardo María Giraldo Gómez, que participó en algunos de los conflictos que dieron posible la independencia de Antioquia. Entonces vemos cómo podemos establecer una línea, cómo podemos lograr un norte familiar, tener una identidad. Entonces es muy bonito poder conservar todo este legado. ¿Cómo surgen los apellidos y cómo surgen los escudos? Para que ya la invitación a que los busquen en sus casas cuál es su apellido y cuál es su escudo y qué significa. ¿Qué tienen en común estos tres guerreros? ¿Qué llevan en la mano? Un escudo. Vimos que tenemos estos tres ancestros. ¿Para qué era el escudo? Uno, protegerse, y dos, identificarse en la batalla. Los símbolos que llevara el escudo eran los símbolos los tuyos o de tu familia. Así de manera calidoso para pelear, miren el escudo. Y luego, en las justas, en el medioevo, se empezaron a hacer una representación para, como ya llevaban las caras cubiertas los guerreros, se empezaron a hacer una serie de figuras para identificarlos. Estas figuras, ¿quién las hacía? Este personaje se llamaba el heraldo. Y así es que se crean los apellidos de nuestras familias. Cada apellido tiene un escudo. La idea es que si pueden en Google busquen, hacen una búsqueda global en la que pueden encontrar el escudo de su apellido. Por ejemplo, apellido López, escudo apellido López. Y ahí van a encontrar los rasgos generales. Ya para buscar sus ancestros, y sería que hablen con sus familiares, hasta donde más lleguen, los abuelos, bisabuelos. Bueno, en conclusión, queríamos conocer nuestra historia, porque así ya sabemos de dónde vienen nuestras raíces y sabemos qué es lo que aún conservamos. Y de esta manera podemos establecer un norte para nuestras vidas que nos dará un mejor futuro. Porque cuando tenemos identidad no repetimos los errores del pasado, sino que seguimos avanzando y progresando como un colectivo que somos. Y todo esto que vimos hoy nos da identidad, nos da un sentido de pertenencia. Cuidamos esa diversidad que tenemos, todo el territorio en el que habitamos. La empatía social. La búsqueda de esta charla es que desarrollemos esto. ¿Qué es la empatía social? Que nos pongamos en los zapatos del otro. Que cuando veamos el otro entendamos todo lo que es, todo lo que representa, que esas diferencias que nos hacen valiosos. No tener la diversidad. Es que usted no tiene que sentirse mal porque es así o asá, es que tiene que sentirse orgulloso porque es, por lo que usted tiene, por lo que usted conserva. Esa es la verdadera identidad. Si usted tiene su ancestro africano, siéntase orgulloso de él, su ancestro hispánico, su ancestro nativo, siéntase orgulloso de sus ancestros y no los tema, porque esa es la verdadera diversidad. Y el respeto por el otro, es la parte identitaria. Quiero lo que yo soy y respeto al otro, no hay por qué atacarlo. Y proteger la multiculturalidad. En el proceso de globalización en el que nos encontramos, las manifestaciones de diversidad se están acabando. ¿Por qué? Porque a las grandes compañías les interesa que todos seamos lo mismo. Entonces ahí es donde es el llamado, que cuidamos eso que somos, cuidemos lo nuestro y respetemos lo de los demás. Muchas gracias.